Buenos días, compañeros y licenciada. Nosotras nos tocó el método Scamper y método de los 6 sombreros. El método Scamper. ¿Qué es el método Scamper? Es un método para la generación de ideas y nuevos puntos de vista de forma guiada y ordenada. La idea es mejorarlo y la mejor manera es coger un producto, empresa o idea y mirarlo desde distintos ángulos para detectar el mayor número de fallos y así poder trabajar nuestra mente. Scamper tiene diferentes etapas como sustituir, combinar, adaptar, modificar. En sustituir debes pensar en preguntas que traten de cambiar tu contenido por otro más innovador o que se ajuste más a tu público. Las preguntas que nos podemos realizar es qué se puede reemplazar, por ejemplo, materiales, componentes o personas. En combinar es algo que nos suele funcionar, es juntar dos elementos que creemos beneficiosos para el cliente, pero también deben encajar con los objetivos de la empresa. Y las preguntas podrían ser, ¿qué se puede combinar? Por ejemplo, características, dispositivos. En adaptar consiste otra opción es añadir cambios que se ajustan a cierto entorno o necesidad. En preguntas, ¿cómo podemos adaptar el producto para que cumpla otra función determinada? ¿Cómo podemos adaptar una técnica empresarial que usan en un país de otro continente para que funcione en nuestra empresa? Modificar es bastante similar al paso anterior, con la diferencia de que el cambio no viene de la transformación de uno anterior. Preguntas que podemos modificar para atraer la atención de los clientes. ¿Qué se puede modificar? Por ejemplo, el tamaño, la forma, el color u otro atributo. También está el propósito, eliminar o minimizar y reinvertir. En propósito es un paso bastante peligroso, ya que si al proponer otro uso al objeto te equivocas, puedes provocar un gran daño a la empresa. Sin embargo, el acierto de esta acción puede ser la marca. Podría un uso diferente al producto o utilizarlo en otra industria. Eliminar o minimizar consiste en un cambio que puede ser bastante beneficioso, ya que todas las personas buscamos simplificarnos la vida y que siempre se requieren elementos complejos dentro de un producto. La pregunta, ¿qué se puede eliminar o simplificar? En reinvertir puede ser el resultado de un proceso de cambio dentro de nuestro camino creativo. Un nuevo orden nos puede aclarar las ideas y las de los usuarios. La pregunta sería, ¿qué pasaría si se invirtiera el proceso de producción del producto? ¿Qué se puede cambiar o darle la vuelta? También en el método de Scamper existen ventajas, como por ejemplo, es un método fácil de usar cuando el pensamiento creativo de un equipo de trabajo se encuentra bloqueado. También facilita la tarea cuando es imperioso tomar decisiones en un margen de tiempo limitado. Al igual que también podemos encontrar desventajas. Por ejemplo, por ser un proceso guiado, la técnica Scamper no favorece el pensamiento creativo lateral. También si bien es cierto que este método es bueno para solucionar un problema en un margen de tiempo corto, no es recomendable hacer uso siempre de él. ¿Por qué? Porque podríamos caer de nuevo en la mente holgazana. Este es el ejemplo propio del método Scamper. El tema que escogimos fue repostería. En sustituir, ¿qué podemos sustituir o cambiar para lograr postres más saludables? Por ejemplo, la sustitución de ingredientes, azúcar por miel o esencias artificiales por sabores naturales. En combinar,
Puedo mezclar dos productos. Podríamos combinar dos o más sabores. ¿Podemos combinar nuestras ideas con los demás del grupo? Sí, podríamos combinar las ideas de todos los reposteros con las nuestras para crear un solo postre. En adaptar, puedo adaptar el formato, adaptar medidas, modelos de pasteles grandes a chiquitos, modelos de pasteles chiquitos a grandes. Adaptar medidas, las medidas del empaque, adaptarse al tamaño del pastel o postre. En modificar, ¿qué puedo modificar para mejorar el producto? Podríamos mejorar la consistencia, la textura, los sabores. En eliminar, ¿qué parte puedo eliminar del proceso? Podemos eliminar sabores para realizar postres sencillos o más económicos. Y en reordenar, ¿puedo reordenar a los trabajadores para mejorar el rendimiento? Sí, es de averiguar que se le facilita más a cada trabajador y que así el proceso sea mucho más rápido. Buenos días, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar del método de los 6 sombreros. El método de los 6 sombreros es una herramienta de comunicación utilizada en todo el mundo para facilitar la resolución o análisis de problemas. Pero ¿de qué manera? Son 6 puntos de vista con lo cual se desarrolla el pensamiento lateral. Y te preguntas, ¿qué es el pensamiento lateral? El pensamiento lateral es el que es el pensamiento imaginativo, o sea, ninguna idea está mala, ninguna solución está mala, solo que a veces se adaptan y a veces no se adaptan. Siguiente. Y nos preguntamos cuáles son los 6 sombreros. Existen 6 sombreros, los cuales son el sombrero blanco. ¿Cuál es el sombrero de la objetividad? Es el sombrero que conoce datos, es como digamos el sombrero más inteligente. El sombrero rojo es aquel que es emocional, el que se apasiona en la discusión. Pero no solo es eso, sino que las 6 personas o las personas que están integradas en el grupo o tanto individual van a ser parte de esos 6 sombreros. Van a ver, todos van a tener un punto de vista por los sombreros. Está el sombrero negro, que es el negativo, el que estamos haciendo mal, qué tan graves son los riesgos, cuáles son los principales impedimentos para alcanzar algún objetivo, y eso va recalcando dependiendo del tema. Y el sombrero positivo, que sería el sombrero amarillo, ya que el amarillo es eso de positividad, energía, buena vibra, ¿verdad? Es el sombrero que te ayuda a ver un punto de vista totalmente optimista, que ve los beneficios, y eso se lo vamos a demostrar en nuestro ejemplo propio que hemos realizado. Y pasamos a los últimos 2 sombreros, que es el sombrero verde, el cual él representa o desarrolla las soluciones creativas, analiza las posibilidades, busca alternativas, y pasamos al sombrero azul, que es el sombrero controlador. Es el sombrero que tiene el que decide cuánto tiempo va a durar al adaptarse a cada sombrero, es el que analiza todo y crea el resumen al final. Es como el mediador de todos los sombreros para que las emociones y los puntos de vista no se desordenen ni causen un caos. ¿Y cómo funcionan estos 6 sombreros? Ahorita les explico bien. Un momento. ¿Qué te parece? Sí, aquí está ya. Uh-huh. Como les estaba explicando, el sombrero azul es el que define el tiempo del sombrero y duración estimada de la sesión. O sea, un sombrero puede durar 5 minutos. Y como les explicaba, este sistema se puede desarrollar individualmente, pero es preferible desarrollarlo en un equipo. ¿Por qué? Porque así se conocen diferentes puntos de vista, no solo el individual. El, el tiempo de la intervención suele variar dependiendo del tema. Se estima que es 1 minuto por sombrero, ya que las emociones al discutir un tema puede ser demasiado, ¿cómo explicarlo?
demasiado emocional. Entonces, unas personas se van a sentir más identificadas o van a tener un punto de vista más fuerte de ese tema, otros les van a parecer menos interesante. El sombrero azul, como les explicaba, es el que interviene con todo. Primero, existe como una cierta regla que el primero comienza el sombrero blanco porque es el que conoce los datos y los hechos. Después, interviene el sombrero azul preguntando, haciéndole preguntas de cómo conoces esos datos o qué estima cierta cantidad, como por ejemplo, dado caso que el sombrero blanco tenga mucha información, se pasa a otro sombrero para conocer el otro punto de vista. Y también hay que recordar que una vez iniciada la sesión del grupo de los sombreros, se debe de tener en cuenta tomar siempre el mismo sombrero. Si estamos 6 personas, el primer sombrero a comenzar va a ser el blanco. De ahí consecutivamente va a ser el rojo, pero rara vez están 2 sombreros al mismo tiempo hablando. Pero eso es por temas especiales. ¿Y cuál es la utilidad de los 6 sombreros? Es focalizar el pensamiento hacia una sola orientación. Es lo que les estaba explicando, que cuando nos adaptamos como a un pensamiento más crítico o un pasional, todo el mundo tiene que estar envuelto en esa rama. El pasional de decir, un ejemplo, fulanito se quiere comer un chocolate que encontró en su mochila, pero por lógica, o que sería el sombrero blanco, dice, encontré un chocolate, me lo puedo comer más tarde. Pero el pasional el rojo sería como, amo el chocolate, no importa la hora en que me voy a comer el chocolate, porque quiero mi chocolate. Entonces lo que hace este método de los 6 sombreros es que se ve una solución o se facilita una decisión a una solución. Entonces, como todo mundo da su opinión, se llega como a una conclusión, el cual el sombrero azul desarrolla esta. Les vamos a explicar nuestro ejemplo propio del método de los 6 sombreros. El tema es el cuidado medioambiental en El Salvador, ¿verdad? El sombrero blanco pregunta qué está pasando. El Salvador tiene mucha contaminación por los desechos y estos contaminan el suelo. ¿Y cuáles son los hechos? El Salvador genera 3.500 toneladas diarias de basura y poca de esta llega a vertederos, los cuales están totalmente como adecuados y resta la contaminación. Porque ¿qué causa la contaminación? Ya los desechos. Que los suelos se partan, que dejan que dejen de producir. ¿Y cuál es el sombrero rojo? ¿Cuál es mi opinión de la situación? Que es una situación bastante grave y compromete no solo la contaminación de nuestra tierra, la cual es productiva, sino en casos graves genera hasta enfermedades, ya que la tierra se vuelve tóxica. ¿Y cómo me siento yo con esta situación? Me siento disgustada por la situación porque todos deberíamos de poner de nuestra parte y ser más orgánicos con el medio ambiente, buscar alternativas para contaminar menos. Pasamos a los otros sombreros. El sombrero negro. ¿Cuáles son nuestras dificultades para cambiar la situación? El Salvador es un país que está acostumbrado y le resta importancia al medio ambiente. Mientras a la persona no le afecte, la persona no va a hacer algo para actuar porque hemos sido como un pensamiento egoísta. Mientras a mí no me afecte, yo voy a estar bien. ¿Y cuál es la crítica hacia la situación? Poca cultura medioambiental, poca educación. El salvadoreño está acostumbrado a tirar basura donde si ves a alguien, vas en el carro, tira una basura del bus y no vas a hacer nada porque sabes que ya la tiró. Por ende, esta persona carece de conciencia medioambiental. Y el sombrero amarillo, porque es buena la situación. Aquí es cuando entramos como, ¿qué va a haber de bueno en esta situación, verdad? Pero es cuando el sombrero amarillo intenta ser positivo, como si estamos contaminando, pero podemos encontrar formas para contaminar menos o encontrar una solución. Y pasamos a los últimos 2 sombreros, que es el sombrero verde. ¿Tenemos alguna idea para cambiar esta situación? Podemos implementar programas de reciclaje desde pequeños para que los pequeños acuerden que son como esponjitas, absorben todo lo que ven. Entonces, si desde pequeños desarrollamos como
la habilidad del reciclaje, vamos a ser unas personas que, digamos, vamos a ser como más, apoyamos más al medio ambiente y vamos a buscar mejores soluciones. Y en este caso el sombrero azul es el que controlaba el tiempo, hace un resumen de la situación, de la problemática. En este caso sería, El Salvador es un país con poca conciencia medioambiental y le resta importancia a lo que pasa al contaminar, pero sí suele sacarle provecho de estos, que sería nuestra tierra, ¿verdad? Conocemos las soluciones, pero no nos ponemos en marcha al acto de cambio. Por eso pensamos que al educar la población más joven se puede generar un cambio de conciencia y tener una población con más conciencia medioambiental y próspera el cambio. ¿De, ¿De dónde sacó el sombrero azul esto? De todas las preguntas que se realizaron desde el sombrero blanco hasta el sombrero verde. Así que gracias, esto ha sido nuestro ejemplo de los sombreros.